Si no se ve, me avisáis, ¿vale? Bien. ¿Os acordáis que lo último que vimos? ¿Os acordáis del último que vimos, no? No, Como Que que vimos los archivos sinceramente. los archivos, los multimedia, vimos los archivos documentos, los de sonido, los de imagen, Ah, los sí. vectoriales, ah, Y vimos vamos los por los de MIDI, vídeo, ¿no? los de ondas, ¿no os acordáis de eso? Y los Sí, últimos que pero vimos fueron los de vídeo. iba a poner un vídeo también, ¿no? Creo. Recordar. ¿Cómo iba a O poner algo un de eso. vídeo? No sé. Algo de eso. No sé. No, ahora ya pasamos al siguiente apartado que son los directorios. ¿Vale? Estamos en el tema de los sistemas de archivos. Hemos visto los tipos de archivos y nos vamos a quedar con tres tipos de archivos. Nos vamos a quedar con los archivos normales o regulares, que son los archivos de datos normales y corrientes, que también pueden ser ejecutables. Nos vamos a quedar también con los accesos directos y con los directorios. Vamos a ver, o sea, ya no vamos a hablar más de tipos de archivos específicos, sino solamente de esos tres tipos. Y bueno, vamos a hablar ahora de los directorios. ¿Qué es un directorio? Pues vamos a verlo. Estos apuntes no los voy a dar, ¿vale? Los directorios, también llamados carpetas. Aquí hay un error ya. En la primera transparencia hay un error. Es un archivo con información relativa a la ubicación de otros archivos. O sea, sería correctamente escrito, son archivos con información relativa a la ubicación de otros archivos. Voy a ver si lo puedo corregir. Vale. profe, cuando terminemos la clase te puedo preguntar unas dudas que tengo del tema Sí. de montar. Bien. Pues ya sabéis perfectamente lo que es una carpeta, ¿no? Es como una especie de contenedor que va a tener la ubicación, o sea, va a contener los archivos y pueden contener otras carpetas que a su vez pues puede tener más archivos, etcétera. Vamos a ver que esto tiene tiene un intríngulis, ¿vale? Ya os advierto de que esto es un poco blowing mind, ¿vale? Vamos a empezar, pues, por el objetivo, ¿no? ¿Por qué se crearon ¿Por qué se crearon por primera vez las carpetas? Pues bien, el objetivo es organizar los archivos. Nosotros ya hemos visto que los archivos son una colección de datos. Nosotros cogemos los datos y los, los cogemos y los hacemos una conexión con ellos. O sea, los empaquetamos. Son como paquetes, ¿vale? Y dentro están los datos de los programas, que utilizan los programas para ejecutarse, ¿vale? Hasta ahí bien. Ahora bien, nosotros, como seres humanos, nosotros no somos máquinas, entonces nosotros no podemos trabajar como trabajan las computadoras. Las computadoras les da igual cómo estén los archivos. Si te encuentras un disco duro y lo abres y ves que hay 20.000 archivos ahí mezclados, pues a la máquina le da igual, porque va a buscar el nombre y lo va a buscar en milisegundos y va a tratar con él. Y ya está. Sin embargo, el ser humano no es así. El ser humano, pues si tiene una colección muy grande de objetos, en este caso son los archivos, pues tendrá que clasificarlos, ¿no? Tendrá que clasificarlos, pues, en grupos y tal. Entonces, por esa necesidad del ser humano de poder para trabajar con tanta información, tener que agruparla, es cuando no hemos visto la necesidad de crear archivos, perdón, carpetas.
Así que las carpetas simplemente se van a crear para eso, para organizar archivos. El tema es que en realidad no hacen falta, solamente están ahí por eso, por el ser humano, porque para facilitarle la vida al ser humano. Esto no quita de que cuando nosotros programamos el sistema operativo, ya el sistema operativo trabaje con esas carpetas y ya no sepa trabajar sin carpetas. Pero digamos que podríamos perfectamente haber hecho que el sistema operativo trabaje sin carpetas. Michi, no me da el pelo. Hasta aquí bien, ¿no? La mejor opción Sí. Es, para organizar las carpetas, para organizar los archivos, es utilizar un sistema de contenedores. ¿Vale? Como las muñecas Matryoshka, que pongo siempre el mismo ejemplo, las muñecas que se meten una dentro de otras, pues aquí vamos a tener contenedores. Esto es como, imaginaros que tenemos cajas y dentro de esas cajas pues metemos otras cajas, ¿no? Y dentro de esas cajas podemos meter otras cajas o meter los archivos. Aquí el temita es que esas cajas no van a tener el espacio limitado, sino que yo puedo meter 20.000 cajas dentro de otras cajas. Y dentro de esas cajas que hay dentro puedo hacer lo mismo. O sea que en principio no hay el problema que tendríamos en la realidad. Michi. Pues bien, estos contenedores van a formar parte del sistema de archivos. Nosotros cuando creamos un sistema de archivos muy sencillo, pues sería muy fácil de implementar, de programar. Pero digamos que no queremos eso, queremos que tenga un sistema de contenedores. Así que cuando nosotros creemos, por ejemplo, el sistema de Windows, ¿no? El NTFS, cuando nosotros creamos ese sistema de archivos, pues va a tener una serie de herramientas para manipular esas carpetas, para crear carpetas, para borrar carpetas, para copiar carpetas, para mover carpetas, para crear archivos dentro de las carpetas, para reorganizar las carpetas y para establecer un sistema de permisos que son muy importantes para las carpetas, un sistema de seguridad para las carpetas y de control de acceso. Todo eso que quiero hacer, pues lo único que me va a hacer es que el sistema de archivos, de ser muy simple, se hace muy complicado. De hecho, los sistemas de archivos son, por lo general, muy complicados porque tienen muchas mierdas. Y una de ellas, pues, por ejemplo, es esa, es la seguridad. Es una de las cosas que más hacen que el sistema operativo, el sistema de archivos crezca. El sistema de archivos suelen ser bastante grandes. Si yo, por ejemplo, cuando yo creo un sistema de archivos, se hace en el proceso de formateado. Si yo creo un sistema de archivos, por ejemplo, formateo un disco duro y le pongo el sistema de Windows, el NTFS, pues si a lo mejor el disco duro tiene 800 GB, pues se me va a quedar se va a ir 1 GB o 2 GB en el sistema de archivos. Y a lo mejor me estoy quedando corto. Vosotros cuando no habéis notado que cuando formatáis una unidad, ¿no? Nunca está vacío del todo, sino que siempre, si es de 80 GB, por ejemplo, imaginaos que tenéis un pendrive de 80 GB. Tenéis, en realidad, cuando después miréis el espacio disponible, tenéis 70 y tantos. Pues es por eso. Es porque ahí, al formatearlo, se gasta espacio en crear el sistema de archivos. El sistema de archivos tú no lo ves, es invisible. ¿Vale? Pero está ahí. De hecho, en Windows se puede ver si hacemos una serie de transformaciones. Que ya veremos en su momento. Pues los sistemas de archivos, pues no son... Voy a beber un poquito de agua. Las carpetas que creamos en el sistema de archivos forman parte del sistema de archivos. Quiere decir que cuando nosotros
creamos una carpeta, esa carpeta no tiene tamaño. Tiene tamaño 0. Pero el sistema de archivos crece de tamaño. Porque digamos que el cómputo del tamaño de la carpeta se suma a lo que ocupa el sistema de archivos, que es invisible, que tú no te das cuenta de lo que ocupa el sistema de archivos. Y la carpeta no ocupa nada. Es como si fuera el cartón de la caja es como si fuera inmaterial. La carpeta no ocupa nada por sí sola. Sin embargo, el sistema de archivos sí ocupa algo. Ya veremos, ahora veremos lo que ocupa. Lo que ocupa está metido en el cómputo de... En ese cómputo, en el cómputo del sistema de archivos. Quiere decir que el sistema de archivos, conforme más carpetas cree yo, pues se va a llenar, se va a aumentar de tamaño. Ya veremos más con más detalle cómo es un sistema de archivos, los sistemas de archivos más importantes. Bueno. Los archivos sí no están formando parte del sistema de archivos. Y los archivos, cuando tú pones las propiedades y miras cuánto ocupa el archivo, sí obtienes la cantidad real de lo que ocupa en el disco. Pero también hablaremos de eso en su momento. ¿Estáis bien? ¿Me estoy oyendo? Sí. Vale. Si por alguno tiene algún problema, ponérmelo por el chat, que lo estoy leyendo, ¿vale? Que lo tengo aquí delante. Va. Bueno. Los contenedores los vamos a llamar directorios. Esto ya lo hemos hablado, pero bueno, lo vamos a recordar un poco. Tradicionalmente se han llamado siempre directorios y subdirectorios. Es el nombre que tenían desde Unix, ¿vale? Los directorios, digamos, son los que están en el primer nivel. Yo tengo una unidad, ¿vale? El contenedor máximo, digamos, donde está la lista de todos los... La lista donde están todos los archivos, todos los contenedores del primer nivel, ese se va a llamar carpeta raíz. O, bueno, en esos tiempos se llamaba directorio raíz. Y el directorio raíz, de ahí cuelgan los directorios. Y dentro de esos directorios, pues vamos a tener subdirectorios. Y todos van a ser subdirectorios. Solamente los directorios van a ser los primeros. Eso era porque los sistemas antiguos hacían esa diferencia. Pero bueno, eso, digamos, lo digo como forma anecdótica. Porque eso ni siquiera yo lo he visto. O sea, eso es muy viejo. Lo que se hace hoy en día, si se hace referencia a eso, cuando hablamos de la palabra de directorio y subdirectorio, es cuando nosotros nos referimos a eso de forma abstracta en nuestra cabeza, pero en realidad, el término que utilizamos es el que le puso Windows, Microsoft, en el Windows 3.0 empezó a llamarlo, en vez de directorios, carpetas. Y entonces pues, con ese nombre se ha quedado. Entonces se asocia más carpeta a los entornos gráficos. Y cuando estamos en un entorno de texto, pues solemos utilizar más directorios. Pero vamos, que si os equivocáis y le llamáis a una carpeta, a un directorio en el entorno de texto, no pasa nada. Todo el mundo os va a entender, nadie os va a corregir. Y no, en realidad no es un error, simplemente que estamos acostumbrados a hacerlo de una manera u la otra. Son sinónimos. Y los subdirectorios y los directorios, cuando nosotros nos referimos a una carpeta, pues va a ser un directorio. Es lo mismo. Y cuando nosotros decimos que tenemos una carpeta hija, digamos que el sinónimo es ser su directorio. O sea, algo así como tenemos una carpeta y tiene dentro 3 carpetas. Es como decir, tenemos una carpeta y 3 subdirectorios de la carpeta. Ya se ha trasladado a ese uso. ¿Vale? Esto no quiere decir que esto ya os digo que no tiene... si confundí la palabra carpeta con directorio, no pasa nada. Simplemente esto es la tradición. Pero que sepáis que son sinónimos absolutos. Pero que cuando hablamos de directorio es como más
Normalmente hace más referencia al entorno de texto o en nosotros como tenemos la organización, como vemos el sistema de archivos en nuestra cabeza. Y en carpeta es cuando estamos hablando en un entorno gráfico. En un entorno gráfico ya sabéis que las carpetas se representan con iconos y los archivos también se representan con iconos. Y una cosa que tenemos que tener muy clara y se nos tiene que meter ya en la cabeza es que los iconos no son los directorios. Si yo borro un icono, no estoy borrando el archivo que representa o la carpeta que representa. Estoy simplemente borrando su representación. ¿Vale? Cuando veamos cómo es un directorio por dentro lo vamos a entender mejor. ¿Vale? Porque realmente no estamos borrando el archivo. Ni lo estamos... Ni cuando nosotros movemos un icono no estamos moviendo el archivo. Y cuando nosotros creamos un archivo no estamos creando un icono. ¿Vale? El icono es solamente la representación. Pero ahora cuando lo veamos con más detalles nos vamos a dar cuenta de que los iconos no son exactamente ni siquiera la representación. Es otra cosa. Pero que está asociado a un archivo. Entonces nos puede salir, realmente se nos puede plantear una pregunta. ¿Puede haber un icono que no tenga un archivo asociado? ¿Qué decís vosotros? Michi, que te caes. ¿Qué decís vosotros? Venga, mojaros. ¿Qué he preguntado? Pero, ¿puedes repetir la pregunta un momento? Eso. Es que no me he enterado bien. Voy a quitarme al Michi, que me estoy variando. A ver. He preguntado. He dicho que si el icono no representa en realidad al archivo, y cuando yo borro un icono no estoy borrando el archivo, aunque después se borre también, no estoy borrando el archivo. Y ya explicaremos por qué. La pregunta es, entonces, ¿puede haber un icono sin archivo? ¿Y puede haber un archivo sin icono? Yo creo que no, ¿no? Claramente, Claramente. sí. Claro. Claro. ¿Cómo que claro? El archivo no lo borra, solo lo deja apartado hasta que el disco duro escribe encima de él, ¿no? A ver, cuando un archivo está... ¿Tú qué te refieres a cuando está la memoria de almacenamiento? El almacenamiento del disco está liberado. O sea, yo, por ejemplo, tengo una imagen que me está ocupando cierta cantidad de disco. Y cuando yo la borro, en realidad no se borra píxel por píxel, sino que simplemente se deja ahí y se marca como que ese espacio está libre. Creo que te refieres a eso, ¿no? Sí. Pues no, eso no. Está el archivo pero no tiene el acceso. Puede haber que esté el archivo, que el espacio ese no esté liberado, que no esté marcado como borrado ni nada, que esté el archivo ahí y que no exista icono. Los archivos ocultos de Windows o algo. Y puede ser que, claro, puede ser. Windows tendrá archivos súper ocultos sin icono. Claro. Supongo. Archivos que... Claro. Pero bueno, Windows tiende a representarlo todo. O sea, los archivos están todos representados, en verdad. Ya ahora os diré cuándo sucede eso. Y también... el caso contrario, un icono que no tenga archivo. Al que referencia. Una carpeta vacía. Ese no podría ser porque si no tiene nada, si el icono ese no tiene ningún directorio ni nada, no puede acceder a ella. Si le das doble clic, por ejemplo. Mira, no yo podrá, los dos casos, ¿no? Perdona, yo los dos casos lo he visto. Los dos casos los he visto. Y bueno, he hecho un poquillo de trampa porque en el funcionamiento normal eso no pasa. Eso siempre me ha pasado cuando el sistema operativo estaba dañado de alguna forma. Por ejemplo, un virus muy violento se ha cargado el sistema de archivos o se ha cargado el sistema operativo y entonces
has hecho ya algo raro, se reinicia justo cuando estaba yo borrando lo que sea, y el archivo se ha quedado sin icono, y he tenido que utilizar software especial para recuperarlo, o simplemente el icono se ha borrado el archivo y el icono estaba ahí, pero cuando le he dado ha dado un error ahí raro, como diciendo, no se encuentra el archivo. Las dos cosas, cuando está dañado, se ha encontrado. Si el sistema operativo está bien hecho, que todos los sistemas operativos que están en el mercado están bien hechos, pues eso no debería de suceder nunca si no hay daño en el sistema operativo. Pero si el sistema operativo está mal diseñado, como por ejemplo, pues los que modifican Linux, por ejemplo, en las universidades y tal, que lo hacen así en plan como proyecto de carrera y tal, que puede haber bastantes errores, pues se puede dar ese caso. Y ya os digo que cuando se daña el sistema operativo, por ejemplo, un virus, ¿no? Un coronavirus de la informática, puede coger y para evitar que lo borren, pues borra los iconos. O sea, tú borras los iconos, pero él se queda ahí, en segundo plano. Y hay muchas formas, muchos trucos que tienen los virus para sobrevivir. Borrando el entorno gráfico, ¿no? No. Borrando te Pues refieres entonces, ¿para qué va a ver, tener borrarlo no lo ordenador puedes encendido que el borrar. virus trabaje? O sea, quitando, denegando, Si tú lo que en dices es Explorer, cerrando la aplicación del Explorer, claro, cerrándola muchas veces. mira, Seguramente te ganaría un reinicio. Ahí podría acelerarlo el sistema. si tú, muy bien, Lucas, si tú cierras el Explorer, todos los iconos desaparecen. Porque el Explorer es la aplicación que te genera los iconos. Pero bueno, los iconos en realidad están ahí. Lo que pasa es que no están cargados. Los iconos están en una parte. Y ya veremos que los iconos son lo que menos te lo esperes. Que se me ve las tetillas. Bueno. Pues seguimos con esto. Bueno, fijaos lo que os digo aquí. El usuario va a percibir aparentemente que los archivos están contenidos dentro de otras carpetas. Dentro de las carpetas. ¿Vale? Eso es lo que percibe el usuario. Claro, si hemos diseñado un sistema de contenedores, es lo que va a percibir, es lo que estamos buscando. Esto es de lógica, pero fijaros que es subrayada la palabra aparentemente. ¿Por qué? Porque esto es una ilusión. Es evidente de que yo no puedo crear archivos y meter dentro de esos archivos, o sea, yo no puedo crear unos archivos y llamarlos carpetas y meter dentro otros archivos. Eso sería súper ineficiente. Así que tengo que inventarme algún truquillo. Para, de alguna forma, solucionar este tema. A ver, ¿qué truquillo puedo... Mojaros vosotros, ¿qué truquillo puedo utilizar? Para que dé la ilusión de que las carpetas contienen los archivos, pero que ya os digo que así no es. Silencio. Cambiarle el icono a la carpeta al modo de con archivo. Así parece que está llena. Ay. Mm. A ver. Normalmente se utilizan dos truquillos. Y los voy a poner los dos sistemas en los dos ejemplos en un contexto que no tiene nada que ver con los sistemas de archivos tradicionales. Vamos a pensar en otro sistema de archivos. Por ejemplo, vamos a organizar el correo electrónico. ¿Cómo organizo yo el correo electrónico?
¿Cómo se organiza ese Google? ¿Había organizado alguna vez el email del Google o qué? Tiene un par de- Marcando como importante algunos correos o algo, destacándolo, yo qué sé. Cuando tú pones, bueno, vale, supongamos que es un correo muy sencillo y yo lo que quiero organizarlo es ponerle, crear 3 carpetas. Una carpeta que sea spam, otra carpeta o poca importancia, baja importancia, otra carpeta que sea importante y otra carpeta que sea normal. Y lo quiero clasificar así. ¿Qué hago con el correo? ¿Qué haría yo? ¿Qué se hace? No es que qué haría, sino qué se hace en el Gmail. Pues tienes un iconito a la izquierda del correo y de ahí puedes marcarlos a la carpeta que tú quieras, ¿no? ¿Crear carpetas? Vamos a ver, yo qué sé. No, que al lado del correo Tiene etiqueta a la izquierda. Ahí está, tiene etiquetas y ahí lo ¿Etiqueta? puedes marcar. Sí. O algo de eso, sí. Pone Vale. abajo, administrar etiqueta. ¿Etiqueta? Si le da a O más. sea, cojo los correos y le pongo una etiqueta. Le pongo la etiqueta importante, la etiqueta sin importancia o no le pongo ninguna etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me hace la ventana que me muestra los correos? Si yo le doy a importante, ¿qué me va a mostrar? Escribe. Solo lo archivos importante. Solo que los que tienen la etiqueta importante. Si yo le doy a baja importancia, me va a mostrar solamente los de baja importancia. Y si le voy a dar a los normales, me va a mostrar los que no tienen ninguna de las dos etiquetas. Eso es muy sencillo de implementar. Muy sencillo. 2 líneas de código. Ahora bien, eso no... Tú imagínate que cuando yo pongo cada opción, le pongo un iconito, en vez de poner el nombre de las opciones, le pongo un iconito con el nombre de la opción. Y yo cuando pincho se me muestran. ¿No me da la sensación de que realmente esos correos están dentro de esas carpetas? Y lo único que he hecho es coger los archivos y ponerle una etiqueta. Pues de eso se trata. He creado la ilusión de que existen carpetas, que las carpetas contienen los correos, cuando en realidad lo único que tienen es una marca. He puesto en los archivos una marca y el explorador del correo electrónico lee solamente lo de la etiqueta que les conviene. Entonces, cuando abre una carpeta, se buscan los archivos que tengan esa etiqueta. Eso hace en el Gmail. Después he dicho que es una manera de implementarlo. Así, yo me imagino que también es la misma manera que se utiliza, por ejemplo, en el Spotify. Por ponerte otro ejemplo. En la lista de reproducción de música, lo mismo. Ahora. Otro método. Estamos diciendo de que el método, digamos, ya bueno. ¿Qué pasaría si yo cogiera y las carpetas fueran archivos? ¿No? Tengo la carpeta raíz. En la carpeta raíz va a ser un archivo de texto o un archivo, da igual, un archivo en el que va a tener una lista con identificadores de los archivos. Una lista con los identificadores de los archivos que están dentro. Y al lado va a ser una tabla, una lista, ¿no? En forma de tabla, que va a tener los identificadores de los archivos y al lado su ubicación en el disco. Ahora bien, algunos de esos archivos que están en el disco van a ser como el directorio. Una especie de archivo de texto donde va a haber también un identificador y su ubicación y ubicación de otros archivos. Así voy haciendo una especie como de árbol. Es otra manera de implementar el sistema de archivos. Las carpetas que serían, pues serían archivos muy pequeños que tienen
simplemente una lista de ubicaciones. Así es como se implementan, así de forma muy general, así es como se implementan los archivos en un sistema de archivos. La estructura de un sistema de archivos. Esta estructura puede ser de 3 tipos. Creo que estáis súper desconectados. Tengo una paranoia con vosotros. No. No. Yo estoy aquí mirándolo. Vale. Tipo de organización que podamos tener según esta cosa. ¿Vale? De las dos formas, ¿vale? Son las dos formas más o menos que hay, utilizando una sería indexando por archivos, que sería la forma que se utiliza normalmente con los sistemas de archivos, y en aplicaciones más de otras, digamos, de mensajería y cosas de estas, como la que hemos visto en Gmail, utilizando etiquetas. Pero vamos, que el resultado es el mismo. Pues el primer sistema sería sistema de primer nivel. Solo hay una carpeta, el directorio raíz. Y dentro están todos los archivos. ¿Vale? Esto sería así. ¿Lo veis? Esto sería un archivo. En el disco duro estaría este archivo. Y dentro de ese archivo hay una lista de ubicaciones de donde están los demás archivos. El sistema operativo solamente necesita saber dónde está el directorio raíz. Y a partir de ahí puede localizar cualquier archivo. ¿Dónde suele estar en el directorio raíz? En el principio del espacio libre del sistema de archivos. Cuando el sistema de archivos se formatea, crea el directorio raíz al principio, para que el sistema operativo lo localice fácil. Y a partir de ahí, pues, tiene la ubicación de todos los archivos. Los primeros sistemas operativos, pues, utilizaban este sistema. Y ya os digo que, por ejemplo, el Gmail empezó utilizando este sistema. Y el Spotify también. Lo que pasa es que conforme ha pasado el tiempo, se han puesto más complejos. Esto simplemente el sistema de etiquetas funciona, es como aquí ni siquiera funcionaría, simplemente es tener una lista. Esto es una lista de reproducción. Es como funciona la lista de reproducción. Este es el archivo de la lista de reproducción y estos son los archivos de la lista de reproducción. Los archivos de música. La misma idea en plan la gestión de carpeta y todo eso, ¿no? En plan, a ver, quiero decir, es la misma idea el método que utiliza Spotify que el método que utilizamos en Windows para guardar fotos o lo que sea. No. O sea, de un sistema de archivos. O sea, vamos a... Esto es un poco como darle o sea, darle mucha... Yo qué sé, no es un sistema de archivos. Es un sistema de archivos, es casi una parodia del sistema de archivos lo que tiene Spotify comparado con lo que tiene Windows. Pero vamos a decir que son los dos sistemas de archivos. No se parecen en nada. O sea, cada sistema de archivos se implementa de una manera diferente. Pero yo, por ejemplo, con un sistema de etiquetas como el que tiene Spotify, yo lo puedo complicar todo lo que yo quiera. Lo que pasa es que para una aplicación tan sencilla no se han molestado en complicarlo porque también quieren hacer que la aplicación vaya ligera y todo el rollo. Pero que vamos, que se puede perfectamente, se puede complicar todo lo que quiera. O sea, yo puedo crear carpetas, puedo hacer que haya accesos directos, yo podría crear cualquier método, cualquier procedimiento que tenga cualquier sistema de archivos, incluso un sistema de permisos de usuario, para que, por ejemplo, yo pueda decir, quiero que a esta carpeta mía la hacerla pública y que solamente los usuarios tal puedan entrar y que solamente los usuarios tal puedan escribir en la carpeta, ¿no? Añadir canciones de música, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren complicar al usuario. Pero poderse se puede.
¿vale? Vale. Si estuviéramos en un curso de programación, si fuera esto de DAO, pues podríamos incluso implementar un sistema un sistema que abriese, que copiase, que borrase. Y ese sería muy sencillo en realidad. Con un sistema de etiquetas muy sencillo. Bueno. El siguiente sistema es el sistema jerárquico. El sistema jerárquico es cuando las carpetas pueden contener a otras carpetas. Es cuando ya vemos que tenemos que definir un tipo de archivo que es el archivo carpeta, ¿vale? Porque el directorio raíz es invisible. No existe ninguna carpeta por ahí que se llame la carpeta raíz, ¿vale? En el sistema operativo, pues no tenemos la carpeta no se pueden ver las carpetas raíz. Simplemente cuando accedes a una unidad, lo primero que te sale es el contenido de la carpeta raíz, pero tú no puedes ver la carpeta raíz, ¿vale? Entonces, claro, en la carpeta raíz, ¿qué hay? Pues las entradas de archivos y de directorios. Esas entradas pues tienen la ubicación en el disco de donde están los archivos y los directorios. Los directorios a su vez son también más entradas donde tienen más archivos y más directorios. Aquí el tema es que eso se tiene que implementar para que sea jerárquico de esta forma. Se tiene que implementar de tal forma que un archivo solamente pueda estar en una carpeta al mismo tiempo, ¿vale? En estos sistemas, ¿quiénes utilizan estos sistemas? Los sistemas de etiquetas, pues son de este tipo. Por ejemplo, el Google, con el sistema de etiquetas que tiene, pues es así. Y el Spotify, cuando ya metieron el tema de las carpetas, pues también es así, ¿vale? Pero yo lo que no puedo hacer es que una lista de reproducción esté al mismo tiempo en dos carpetas. Y vosotros me diréis, es que eso no se puede hacer. Yo no puedo coger un archivo y que al mismo tiempo esté en dos carpetas. Pues eso es porque digamos que con el tema este de las carpetas te han imbuido muy bien que son contenedores, pero en realidad, si lo piensas bien, en un sistema, claro que puedo hacerlo. Puedo hacer que un archivo pueda estar en dos carpetas. De hecho, vamos a hacerlo el próximo día, aquí en clase. Uy, se está haciendo tarde. Sí, un poco tarde. ¿Vale? Este es el sistema en red. ¿Vale? Los sistemas actuales, los sistemas de archivos. Bueno, es que los sistemas de archivos hasta el FAT32, hasta los más pencos de los sistemas operativos, es un sistema en red. ¿Vale? Yo puedo hacer que haya un archivo en dos carpetas. Y aquí lo vamos a hacer tanto en Linux como en Windows. ¿Vale? Y es un sistema en el que yo puedo llegar a un archivo desde dos sitios. Eso es Vale. mediante accesos directos, ¿no? Con accesos directos, es una manera. Pero uno puede pensar, bueno, es que los accesos directos es muy cutre. Nosotros lo vamos a hacer a pelo. Yeah. Y bueno, creo que lo voy a cortar ya porque esto me está haciendo cosas raras. Profe, ¿puedes poner la diapositiva anterior? Sí. ¿O ha quedado claro lo de... ¿O ha quedado claro lo de la carpeta? La carpeta no es... La carpeta no es un contenedor, es un índice de ubicaciones. ¿Y qué son los iconos? Ya podemos decir que son los iconos. ¿Qué son los iconos? Pues Dentro de la sería carpeta un son las entradas. Si yo borro un icono, estoy borrando la entrada del directorio, pero eso no me garantiza que se va a borrar el archivo. Icono a nivel de software. ¿Cómo? ¿A nivel de interfaz o a nivel de software? El Se icono. borra, a ver, se borra, a lo mejor no puedo acceder a él, pero el archivo está ahí.
El archivo no se borra hasta que el espacio está liberado. Claro, o sea, se borra como la imagen de que está ahí, pero A ver, no- si el sistema operativo está bien diseñado, tú eso no lo puedes hacer. no entra. Tú eso no lo puedes hacer. Pero ya os digo de que se ocurren accidentes si el sistema operativo está dañado. Y aquí lo que sí vamos a hacer es vamos a meter un archivo en dos carpetas. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues muy fácil. Si en una carpeta una entrada que tenga la ubicación de ese archivo y en otra carpeta pongo también la ubicación de ese archivo. Ya lo tengo resuelto. ¿Vale? Bueno. Sería como un backup. No es un backup. Ya veremos que no es un backup. Porque el archivo es el mismo. No Vale, es una vale, copia. vale. Una copia Tengo de dos la- iconos del diferentes directorio. representando. Aquí tendría dos iconos diferentes representándome al mismo archivo. Si yo cambio, si yo me meto por un icono, yo le hago doble clic a un icono y me meto en el archivo y hago cambios y me salgo. Si me meto por el otro icono, tengo que ver los cambios, porque es el mismo archivo. No hay ahí, no es un backup. De hecho, es un anti-backup, porque tengo dos maneras de alterar archivos. Es lo contrario. ¿Vale? Es una movidaca. Es una movidaca.